un archivo y, o sea, hacer algún tipo de funciones ahí, ¿no? Entonces, hasta incluso lo pensamos como el tipo de tareas muy comunes dentro de la bioinformática, Yandex, documentos, presentaciones. A ver, entonces, programación Python, esa. Bueno, confío en que todos puedan ver continuo. Bueno, Marisol, cuéntame, ¿se puede ver bien? Del lado izquierdo se ve tu presentación. Y del lado derecho. Se ve Hangouts. Bueno, Meet. Ah, ok. Entonces acá ya se ve Sí, lo que teníamos ayer. Ok. pero ¿le Bueno, puedes vamos. hacer más Ajá, grande la letra claro. al notebook? Ándale. Quizá un poquito más se puede. Sí. Sí, yo creo que sí. Ok, ok, ahí están ustedes. Al 9. Déjenme llevarme esto para pegadito a la ventana de acá del Meet. Ok. Y ahora sí, F11. Mm, no, para acá. Para acá. Ok. Espero no marearlos, ¿no? Eh, entonces ayer vimos algunas de las cosas muy, muy básicas de, bueno, como aspectos básicos en términos de que con eso podrían básicamente hacer cualquier programa, ¿no? O sea, es una conjetura que anda por ahí, muy común en computación, y ya podrían programar básicamente cualquier, o sea, podrían implementar la función seno, ¿no? Si no existiera paquetes que ya lo hagan, lo pueden hacer ustedes, pueden definir vectores, pueden definir secuenciadores o cosas que hagan grafos, no sé. Vaya, con lo que vimos ayer, claramente no lo van a hacer, ¿no? Solo lo que digo es que con esas funciones, con esa presentación de una hora de ayer, ya les presenté aspectos de la computación, de la programación en particular, en Python, para poder implementar cualquier problema o función, ¿no? O algo, programa, algoritmo. Entonces, esas son, o sea, cuando quieran conocer un lenguaje nuevo, pues van a, básicamente, lo básico, basiquísimo es preguntarse cómo diablos asigno o guardo información, ¿no? Esa es la parte de asignación de variables. Ya tengo en memoria, este, algún dato guardado en un símbolo, ¿no? Perdón, déjenme invitar a la otra clase porque hubo gente que se interesó y se metió. Perdón, es que neuronales, un segundo. Acá, link para la sesión Python del día de hoy. Nosotros vamos con los autómatas. Perdón, se me pasó invitarlos. Entonces, el, con esto lo que ya tenemos es en un símbolo, el símbolo X, el símbolo Z, el símbolo Q, guardamos información. Particularmente, otra cosa que ayer no les dije es que Python, a diferencia de Java, a diferencia de C, a diferencia de otros lenguajes, tiene tipado dinámico. Es decir, si se fijan aquí, yo no estoy haciendo nada en particular para decirle que X es del tipo string o es una cadena, ¿no? A esto le llamamos cadena. O que Z es del tipo integer, o que Q es del mismo tipo que Z. Simplemente lo asignamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, sin mayor problema, esta variable primero fue un integer y después fue un flotante y después hizo operaciones con eso. No hay nada que redefinir. En otros lenguajes eso no es posible, ¿no? Por supuesto que ayer les comenté, esto nos da versatilidad, es fácil programar, ¿no? No tener que preocuparse por esos detalles, pero nos quita eficiencia. Los programas suelen ser más lentos. Bien, eso es en cuanto al tipado dinámico y la asignación de variables. Después, particularmente Python hace uso o tiene listas ahí definidas y es muy, muy eficiente en el uso de ellas, ¿no? Tiene varias cosas de notación muy divertidas, ¿no? Para trabajar con ellas. Otra cosa que deben preguntarse si están aprendiendo un lenguaje nuevo es la de cómo pregunto por verdaderos y falsos, particularmente verdadero y falso. Si ya no tienen implementado el case y ese tipo de cosas, bueno, pues ya con ifs anidados podemos implementar eso.
pero por lo pronto, por lo menos sí requeriría una opción para bifurcar mi programa. Si se cumple una condición, haz esto. Si no se cumple, haz esto otro. Eso es lo que hacemos con condicionales, ¿no? Y pues, aquí un poco me hubiera faltado, digo, creo que ya todo también muchos lo saben. Los operadores lógicos suelen ser los estándar, ¿no? Operadores lógicos. Mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual, o sea, que hace igual con B, y distinto. También hace este. Creo que también ese funciona. A ver, 1 distinto de 1. No, esto no funciona. Aquí se funciona en otros lenguajes, perdón, en SQL creo. Entonces aquí, si yo pregunto 1 distinto de 1, me debería decir false, ¿no? Este es el tipo de operadores que vamos a pasar aquí para regresar valores booleanos, true o false. Lo ponemos en las condiciones, donde diga cont en las diapositivas, pues es lo que ponemos aquí. Entonces ahí está el if, y ahí justo ya estoy trabajando con alguna de las variables que definí antes, ¿no? Y otra cosa que se deben preguntar es cómo repito instrucciones, ¿no? Es algo muy común. Estás repitiendo un conjunto de instrucciones de forma, ya sabes que las instrucciones que vas a repetir están fijas, solo requieres hacerlas por mucho tiempo, ¿no? Por una cantidad fija de veces. Todo esto, por ejemplo, lo pueden hacer, casi todo lo pueden hacer en Excel. El Excel así nativo como lo tiene forma de preguntar condicionales, hay algunas funciones para definir condicionales, pueden almacenar, claramente es una malla que almacena variables, y lo único que faltaría es la capacidad de iterar. Entonces ahí usualmente, aunque tiene definido Visual Basic Excel, pero bueno, o LibreOffice o cualquiera de estos lenguajes tienen algunas instrucciones por ahí. Pero iterar es algo que hacemos nosotros cuando seleccionamos filas y jalamos una columna. Ahí estamos haciendo las veces del for nosotros, ¿no? Entonces, con esos tres aspectos ya pueden implementar, en teoría, básicamente cualquier función, ¿no? Aparte de esto, ayer les decía, bueno, déjenme pasar aquí. Ayer hacíamos este truco, ¿no? De definir funciones. Def cuadrado. El cuadrado de un número. Pues vean si podríamos pensar en implementar la función potencia, que es multiplicar n veces una función. Por lo pronto, cuadrado. Cuadrado de un número significa... Entonces, el cuadrado de un número significa... Aquí, esta parte, yo sé que esta es la complicada. Cuando ustedes hagan una función, es qué diablos va aquí adentro, ¿no? Y sí, justo este diagrama que puse aquí en la presentación, no sé si lo puedan ver bien, pero esencialmente es este contraste entre la parte de matemática y incluso un poco la programación en R o la programación o el uso de computadoras sin saber programar. Es muy común ocupar el caminito rojo. Alguien implementó una función y simplemente la usamos, ¿no? El problema es que a veces estas funciones no están programadas o hay que concatenar las que ya existen, pero bueno, si esta función no está programada, pues tenemos que nosotros componer estas funciones nosotros, ¿no? Hacerlas. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, ustedes cuando definan una función, pues mi sugerencia es claramente tienen que poner def y tienen que ponerle un nombre a su función, ¿no? Aquí voy a definir una muy boba, muy sencilla. Sí, esa. Y al final van a poner un return y algún valor z, ¿no? Entonces, aquí lo que están diciendo es que esta función va a regresar en algún punto, voy a alterar la variable z y la voy a regresar. Entonces, eso básicamente podría ser así, z igual a otras cosas, ¿no? Pero mi punto, o sea, aquí lo que quiero decir es que aunque claramente ya sé que todos sabemos que es hacer el cuadrado, y ya lo podríamos hacer acá, de hecho lo podríamos hacer de un jalón, ¿no? Cuadrado es n al cuadrado, ¿no? Y luego regresamos ese valor. Pero lo que quería decirles es, en el momento de estar definiendo una función, les sugiero, la estrategia es empezar por el nombre def, el nombre de la función, poner entre paréntesis qué parámetros van a requerir, y eso está
dado a partir de que ustedes conozcan su problema, ¿no? Y después operan con ellos, paso a paso. Bueno, vamos a hacer funciones nosotros ahora. N, claramente está excedido esta función, ¿no? No tendría ni por qué. Vamos a hacer una más divertida. Bueno, cuadrado. Vamos a hacer... bueno, aquí tenemos una función. Teníamos... def... bueno, esta función, ¿no? Por alguna razón requiero yo calcular esa función. Se llama índice de algo. Y toma dos parámetros, X y Y, ¿no? Los pongo ahí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es... la primera parte es, pues, numerador. Voy a cambiar un poquito. El numerador es esta función al cuadrado más alguna constante ahí predefinida, ¿no? 1.6 por 10 a la 24. Y el denominador es... no, eso va a ser básicamente 1.6 por 10 a la 24. Más 1.6. Por alguna razón tengo que hacer eso. Y el denominador es y, 3 veces y, más 0.2, ¿no? Lo que tengo que realizar es la división, return n entre d. ¿Sí? Esto es el proceso de hacer una función en la que tendría yo que dividir dos cosas. Y la razón por la que hubiera que, o sea, bueno, hay aspectos de cómputo numérico en las que se sugiere hacer las operaciones, este tipo de operaciones por separado, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero tampoco está tan raro que yo separe una fracción o cosas que varían en potencias muy grandes. Otra, a ver, vamos a poner aquí, vamos a probarla. Algo bueno de los notebooks y del lenguaje... perdón. De los lenguajes interpretados es el hecho de que los puedo probar al vuelo, ¿no? Muy bien. Entonces ya yo definí esa función, y otra forma de definir funciones es a través de las funciones lambda. Por ejemplo, programar, la tarea es programar el tamaño de un vector. Y se acuerdan de eso, es la raíz cuadrada de un vector en R2, ¿no? Para que sea nada más con dos entradas. Entonces, está muy sencillo porque es elevar un número al cuadrado, el otro número al cuadrado, y sacarle a todo raíz, ¿no? Como no tengo la función cuadrado, lo voy a sacar de este paquete. Perdón, o sea, esto lo hago porque pues, el tamaño de un vector es más sencillo de entender, ¿no? Al menos ya no es una función tan arbitraria como las que tengo en la presentación. Pero para eso pues requiero la función raíz. Y pues por eso estoy importando esa biblioteca, ¿no? Entonces a ti te piden en tu biblioteca, en tu programa, tienes que calcular la función, el tamaño de un vector, y porque por alguna razón no existe preprogramada, y le pones nombre. ¿Qué nombre les gusta? Tamano. Sí, tam. Y aquí una función lambda. Sí, claro, a ver, vamos a hacer. La primera estrategia sería def tam x, y, y el radical es x al cuadrado más y al cuadrado, y luego return np-sqrt de rad, ¿no? Esa sería la primera forma en la que uno siempre piensa en hacer las funciones así, paso a paso. Pero con el afán de hacer funciones legibles, les sugiero que ocupen las funciones lambda. ¿Cómo funciona esto? Nosotros acá primero pusimos def y luego tam, y aquí lo que van a hacer es tam como nombre de variable, igual a... Entonces, en este paso, este es un símbolo, una variable que va a recibir el resultado de una función, ¿no? O un valor que exista, pero bueno, no es un valor. Y esa función es la función lambda, ¿no? Aquí pone la palabra lambda. Lambda recibe dos cosas. Bueno, recibe un parámetro o un conjunto de parámetros, x, y. Y la otra cosa que recibe es la función que usa estos parámetros. Después de dos puntos es np-sqrt,
X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sale? Entonces, vamos a probarlo, ¿no? Print tam, bueno, mejor la variable size es tam de 0.7, 0.7. ¿Y por qué no lo imprimo? ¡Ay, diablos! Print sz. O este vector, el vector 0, 1, 0. Ajá. El vector 0, 1 le va a pasar lo mismo. El vector... Pues sí, es que el punto 7.7 es como un ángulo de 45 grados, ¿no? 71, 71. Algo por ahí, ¿no? 72. Es uno entre raíz de 2, ¿no? No sé, ya no importa realmente, ¿no? El chiste es que nuestra función así está funcionando. Si se fijan, esto de función lambda quedó definida, en una sola línea quedó definida una función. ¿Y cómo hicimos eso? A través de utilizar esta palabra, bueno, esta función predefinida de Python que se llama lambda. Recibe los parámetros que vamos a ocupar, X, Y, Z, o sea, los que sean, y en una sola línea tengo que definir mi función. Ajá. Entonces, esto genera, va a entregarle a TAM, le va a entregar no le va a entregar un símbolo, no un valor, sino le va a entregar una función. Eso está divertido, ¿no? O sea, aquí la función la estamos regresando como resultado de otra función, ¿no? Es una función que regresa funciones. Y aquí la estamos ocupando, ¿no? En vez de utilizar def, utilizamos lambda. Son útiles, son muy útiles. Nada más se las presento por si empiezan a visualizar cómo hacer funciones de un solo jalón. Les sugiero que... ¿Cómo pasó esto? X al cuadrado. Les sugiero que las vayan ocupando, ¿no? En términos de hacer código más legible. Con razón. Sí, era 71. Muy bien. Entonces ahora lo que se nos había quedado de reto era algo que ya más concerniente a lo que incluso lo que vamos a estar haciendo en clase, ¿no? O bueno, en su trabajo en bioinformática en general o en cualquier proyecto con su asesor, con cualquier laboratorio, es usual estar intercambiando información en disco, leer algún archivo de texto, sacar información de ahí y luego procesarla de alguna manera. Entonces lo que teníamos que hacer era leer un archivo, aquí estaba la instrucción para leer el archivo, y luego hacer una función que extraiga, bueno, ahorita revisamos el archivo, es decir, siempre que tengan que revisar un archivo, antes de operar con él, y en general, con cualquier parte en su carrera o su trabajo como biólogos o como computólogos o lo que sea, es primero revisen los datos, ¿no? No trabajen tan automáticamente, pues, que lo primero que hagan no sea empezar a utilizar las cosas como las imaginaron. No necesariamente van a funcionar porque pues los datos pueden venir corruptos, raros, con acentos, sin acentos. Entonces, no está de más revisar los datos. Y ahorita lo vemos. A ver, acá. Vamos a ver. Estoy viendo la terminal. Y CD clases Genomic, no. Yandex clases. No es cierto. Aquí está. A ver, vamos a ver cómo hay secuencias. Ustedes agarran algún editor de texto y le dicen, a ver, muéstrame el archivo que tengo que analizar. Ya, pues son líneas de texto que tienen un mayor que tienen algún tipo de cadena muy común en todos. Y después, bueno, están divididos así, ¿no? Luego entre corchetes tienen algunas otras referencias que vamos a ver con Marisol en clase, ¿no? Pero ya pueden ver exactamente a qué nos referimos. Lo que la petición es, mi tarea o la tarea es recuperar esta etiqueta, ¿no? Incluso ya podrían preguntar, a ver, ¿vas a querer todo esto o nada más del igual en adelante? Bueno, del igual, o sea, con el igual o el del igual en adelante, con el corchete, sin el corchete. Bueno, pues la tarea es del igual en adelante quedarse con esta información. ¿Cuántas líneas tiene esto? WC-L, secuencias texto. Y tiene 20.946 secuencias. Bueno, líneas, ¿no?
de las cuales yo tengo que extraer si existe, porque puede que no exista, en algunos casos no existe, esta secuencia que está aquí. Hacer una función que extraiga eso y almacenarlos en una lista. Ok, ahí está nuestra primera tarea. La otra es extraerlos y escribirlos en archivo, conforme... Pregunta, tengo una duda. La variable L es un string con todo el contenido del archivo. No, la variable L, que la que estás viendo en esa diapositiva, la que estás viendo aquí en el notebook, ya es una lista. Aquí lo que estamos diciendo, vamos a hacer eso paso a paso, porque el abrir flujos de datos puede que sea muy importante y muy común, ¿no? Y ahí creo que vale la pena entenderlo bien. Ahorita te contesto, César. ¿Quién eres? César, sí. Para abrir un archivo, ayer les decía que hay que ocupar el comando open, ¿sale? Y open recibe el nombre de un archivo. Aparte del nombre de un archivo, va a recibir un modo, un parámetro extra que significa que es R o W. Y adicionalmente puede ser RB o WB. Eso de B es escribir en bytes, en una forma que si lo abren no lo van a poder entender. Y si no se lo ponen, pues va a escribir o leer en modo texto, ¿no? Así como estamos viendo. Esto de modo texto es una cosa medio truculenta, pero van a entender cuando les diga un archivo en modo texto, pues es así, como lo ven en pantalla. Es decir, yo lo abro en Notepad o en Word o en lo que sea y puedo interpretar los símbolos que estoy viendo, ¿no? Perdón. Ahora. Entonces, si ustedes van a cualquier tutorial de Python en la red, van a ver que para abrir un archivo les van a decir, utiliza la función open y en una cadena vas a poner el nombre del archivo. Bueno, a ver, primero vamos a darle ls. Aquí en el notebook con ls puedo ver los archivos que están en esta carpeta. Y esa es otra cosa importante, ¿eh? Y por eso creo que es importante que se hagan, que interactúen con más soltura en la máquina y no nada más esta cuestión de entrar a Python y programar en Python, en Ruby o en R, muy ingenuamente. O sea, tienen que entender que su disco está dividido, tiene alguna estructura, su disco duro tiene alguna estructura, en Windows le llaman carpetas, en Linux le llamamos directorios, y, y el sistema operativo decide dónde escribir. O sea, bueno, las decisiones están preprogramadas y escribe archivos en diferentes lados. Algo muy común, por ejemplo, es que ustedes hayan este archivo que les mandé, se los mandé a Telegram, y Telegram decidió escribirlo dentro de una carpeta que se llama Telegram Desktop, que usualmente está dentro de la carpeta descargas. Si ustedes empezaron a programar, no necesariamente empezaron a programar ahí, empezaron a programar en documentos, en su home directory, lo que sea, son directorios distintos, pues. Y, si yo le digo, a ver, lee el archivo que acabo de bajar, lee open tarea.txt, pues me va a decir, ¿de qué hablas? Aquí en este directorio no existe tal cosa como tarea.txt. Ah, pues sí, pues porque ese me lo mandaron a mi correo y yo lo bajé en descargas y no estoy en descargas, ¿no? Entonces, no se les olvide conocer, pues tener ubicados los archivos en las mismas carpetas. Pero como eso no es nuestro problema ahorita, vamos le di ls para que me dijera qué archivos hay y aquí está el archivo en cuestión, ¿no? Secuencias. Entonces le digo, a ver, abre secuencias.txt. Eso lo hago, eso que vieron que se autocompleta automáticamente de un solo jalón es porque aprieto la tecla tabulador, ¿no? Le digo, abre el modo lectura. Y aquí, algo importante de esto es que asuman que no están en un entorno que los va a cuidar totalmente, ¿eh? Si yo abro un archivo en modo escritura y ese archivo me interesa, pues Python me va a hacer caso. Python y básicamente cualquier lenguaje de programación. No es esta cuestión de, ¿estás seguro que quieres abrir un archivo que ya existe en modo escritura? No se los va a preguntar. Lo que va a hacer el lenguaje de programación es, este compadre me dijo que abriera un archivo en modo escritura y yo lo abro en modo escritura. Si ese archivo existe, entonces en ese momento el nombre se lo pasamos a otro lado y la información que tuviera se pierde. ¿Sí? Entonces, no se les olvide esto. Si yo aquí hago esto, voy a perder ese archivo, ¿no? Va a tener este tamaño 0. Por aquí le digo, abre el modo read. Y en este momento, César
lo que hice, y esto es muy común porque esto lo que estoy haciendo es abrir un flujo de datos. Esto lo que hizo Python es que preguntó en el disco por este nombre y lo abrió en modo lectura. Y lo dejó en F. Hasta ahorita no se ha hecho nada, simplemente el programita, la función open, detectó ese archivo en disco y dejó el apuntador, dejó una flechita en esta variable F. Esta variable F es una cosa bastante más complicada que una lista, que un diccionario, que una tupla. Ya es un objeto en forma que tiene ubicado el nombre del archivo, dónde está en el disco, hasta dónde he leído, ¿no? Entonces, y justo vean, aquí es precisamente lo que dice es lo que la variable F es un envoltorio, wrapper. Después, si hay más tiempo, les digo, usualmente aquí nos referimos con wrappers, ¿no? De entrada a salida, bueno, eso significa, esto es porque ya conozco de a qué se refiere esto, cuyo nombre es secuencia, el modo escritura, encoding UTF-8. Si yo le digo, dame la primera línea, me va a decir, pues estás tarado porque no existe tal cosa como la primera línea, porque esto es un apuntador, me tienes que decir, me tienes que decir más bien que lea una cantidad de bytes, ¿no? Vean, yo le digo, lee 100, eso es porque ya lo leí, bueno, voy a hacer esto. Voy a abrir una celda nueva y le voy a decir f.read. Y si le digo read varias veces, pues va leyendo paquetes de 100 bytes. Ajá. Y yo tendría que manipularlos. Esto es una lectura de muy bajo nivel, pues no es algo que vayan a hacer ustedes. O bien, lo que podemos hacer es abrir el archivo y luego le decimos, yo sé que existe, después les digo cómo buscar estos métodos, pero yo sé que F tiene asociado una función, un método en particular, si le voy a decir ya de aquí adelante, un método que se llama readLines. ¿Y qué es lo que hace readLines? Lee todo, lee línea por línea y me lo deja en una lista, miren. Es justo lo que estoy haciendo. ¿Sale? Entonces ahora lo voy a hacer 2 veces otra vez, nada más que lo voy a dejar en una variable m. Entonces aquí m ya me dice la cantidad de líneas que tiene, ¿no? O sea, porque lo que hace readLines es leer línea por línea y lo pone como una entrada de una lista. Entonces aquí tengo 20.946 entradas en esta lista. Lend-m, type m, tipo lista. Muy bien. Eso que acabo de decir en 2 pasos, bueno, a ver, quiero que me pregunten, ¿hasta aquí hay alguna duda de este proceso? El asunto de leer un flujo, particularmente ese flujo de datos viene del disco duro, pero puede que venga de la red, ¿no? Puede que venga, es decir, cuando hablamos de flujo de datos, esta abstracción me permite pensar en que los datos vienen de varios lados. Puede ser de internet, puede ser del disco duro, no sé, de alguna fuente de datos inalámbrica, ¿no? Al final se debe tratar, es un flujo de bytes con lo que quiero lidiar. Puede que esté abierto o cerrado y ese tipo de cosas. Dentro de la lista, ¿cómo se separan los elementos de la lista? Muy buena pregunta. Entonces, en estos 2 pasos, los voy a dejar en uno solito, para que no tenga tantas celdas y cuando le dé. Entonces, en este momento, M es una lista y lo voy a operar como tal, ¿no? Le voy a pedir, a ver, dime la entrada 0 de esta lista y si se fijan, va a coincidir con la primera línea de mi archivo, de este archivo. ¿Sí? Bueno, si la comparan, pues van a ver que es la misma. Y la segunda entrada corresponde con la segunda línea. Es justo la gracia de ocupar readlines. Ajá. Este proceso, la verdad, o sea, justo, espero que no sea oscuro o digo, no tienen que venerar, como muchos lo hacemos, esta simplificación que hace Python, pero hacer esto en otro lenguaje como nos tocó hacer en Java, en prácticas, los chicos que usualmente hagan esto en su trabajo, pues significa detectar el inicio del flujo de datos y detenerte hasta que el flujo te diga, hasta aquí, no, aquí está la marca del final de mi archivo, ya no hay más. En ese momento nosotros tenemos que cerrar nuestro flujo de datos, escribir, o sea, es esto que acabo de decir, es una tarea usual para un computólogo o para un programador, un programador, y está
muy fácilmente encapsulada y descrita en estas dos líneas. Aquí le digo, abre un archivo y lee todas sus líneas. ¿Por qué no es así para todos los lenguajes? ¿Por qué no es así siempre? Bueno, uno, porque igual el flujo de datos no tiene fin, ¿no? Otros, porque puede que sea muy grande ese flujo de datos. También no crean que van a poder hacer esto siempre. Ya leer un genoma entero, pues son varios megas, ¿no? Varios cientos de megas en promedio. Entonces, no necesariamente va a ser óptimo. A veces, justo lo que hacíamos con una tarea que nos tocó hacer con una amiga, era leer o detectar una secuencia en 7 gigas de datos. Entonces, abrirlos en memoria no era factible. Esta cuestión de read lines no sucedió, ¿no? Tuvimos que analizar pedazo por pedazo. Entonces, bueno, así es como separamos o accedemos a las entradas de nuestra lista con Oye, este chico, índice. ¿te Sí, puedo preguntar algo? claro. Entonces, ese caso que estabas mencionando, o sea, particionaron como el archivo grande en varios bins y ahí buscaron, ¿o? Exactamente, o sea, leamos, dame los siguientes 1000 KB y busca el patrón que estamos buscando. Dame los siguientes 1000 KB y busca el patrón, o sea, y aparte había que pegarlo porque igual el patrón que buscabas quedó despegado. Entonces había que hacer el truquito de pegarlo y buscar en ese pedacito que pegaste, ¿no? Ah, Eh, claro. No había pensado en esa parte. eso justo ya no es algo tan directo. Bueno, para eso, o sea, eso es parte de lo que se supone que hacemos los computólogos. Claro. Ese es importante, o sea, lo digo porque, uno, para no dar la impresión de que todo significa hacer read lines, hay problemas muy fácilmente, que se van a topar con ellos muy fácilmente dentro de su práctica, y para los cuales las soluciones triviales o directas que van a encontrar en blogs no van a funcionar. Y hay otras herramientas que igual es cosa de que se metan. No estoy diciendo que esto sea ciencia oculta, ¿no? Igual es cosa de que entiendan cómo funcionan otras bibliotecas o que lean el algoritmo, ¿no? Pero si ya escapa su tiempo y ganas de hacer las cosas, pues para eso hay gente que se dedica a hacer esto, ¿no? Y le pueden preguntar su opinión. A ver, ¿cómo le harías tú para esto, no? Sí, Este, y otra nota para los biólogos que son nuevos en esto, no se preocupen, esto con la experiencia ya uno va pensando cómo hacer estrategias uh-huh. mejores, etcétera. Y también si pueden hacer esto en equipos, o sea, si quieren hacer esto en equipos, o sea, este pequeño reto, o sea, también pueden hacerlo. Pueden también incorporar bueno, o sea, que sus compañeros de computación también estén en estos equipos y así, pues, tienen como retroalimentación. Y mi sugerencia, si ustedes que están ahorita en este taller, se les ocurre, si tienen alguna duda, por favor pónganla en el chat o no sé si estén trabajando en el Discord, Marisol, Pueden pero ponerlo en el Discord, sí. mi Bienvenido. punto es, no se queden con la duda nada más porque hay paro o porque, digo, claramente creo que pueden ver que no hay bronca si la preguntan. Y si me la preguntan a mí se las voy a responder. Pero lo que estaría muy bueno es empezar a fomentar esta cuestión de compartir información, opiniones, con sus colegas, ¿no? Y escapar esta idea de que el profesor es el que me va a resolver porque él sabe la respuesta. Igual y no me la sé, ¿eh? Igual y tienen una estrategia mejor. Sí, Entonces, mi y tampoco sugerencia es, se abran esperen la a pregunta. tener, perdón, chico, Sí, dime, dilo. que tampoco se esperen a tener ya un cacho de código completo. O sea, si se atoran en una parte de definición de algo, escríbanla, ¿no? Porque luego sí uno se tarda. Hola, Paulina. Sobre eso, eh, sobre tu duda, te paso después la forma en la que podemos subir datos a Colab. Lo que sucede con Colab es que claramente es un sistema distribuido en la nube. Entonces, claramente no podemos dejar información en los servidores de Colab. Puedes subirla temporalmente, pero se borra. No sé si la borran luego o la borran después de un rato. Lo que sí puedes hacer es dejar una instrucción que acceda a tu drive, al drive al que tienes asociado tu Colab, que supongo que es el de la facultad. Así es como lo hemos hecho. Hay una biblioteca ahí que es Import Colab, Google Colab, algo así. Este, y podemos hacer eso. Voy a poner esta pregunta que me pusiste, la pongo en el chat para que todo el mundo es decir, creo que es útil que la vean y que todo el mundo se beneficie de cómo se responde, cómo hacemos esa pregunta a internet y que vean la solución, ¿sale?
pero acabando el taller. Sí, gracias, profe. Entonces, cada línea es un elemento de línea. Sí, particularmente es lo que hace la lista, el elemento readlines. Esa es la definición, o sea, el método está como muy autodescrito, ¿no? Lo que hace está muy, muy bien descrito dentro de su nombre. Tendrías que ver la documentación y verías que te lo regresa en una lista, porque no necesariamente tuvo que haber sido una lista, pudo haber sido un diccionario. Pudo haber sido cualquier cosa, pues, pero ya verías con eso verías, esto regresa en una lista cada línea de mi archivo. Si yo estuviera ocupando el método read, bien podría definir el tamaño del paquete que estoy leyendo y eso va a ser mi elemento de la lista. ¿Sí? O sea, puedo decir yo, mi read packets, en vez de read lines, le voy a decir read bunches of data, ¿no? Y eso va a regresar el tamaño del paquetito, lo va a regresar en una lista. Que es decir, no serían líneas, serían paquetes de 100 en 100, de n en n. Se puede cambiar y escoger cada elemento sea separado por una coma, tabulador. Sí. Es solo que, justo ya estás, ese es lo bueno de esto, ¿no? Ese es el chiste de aprender a programar. Tú estás requiriendo leer un CSV que vienen definidos o separados por comas o tabuladores, y tú quisieras que cada elemento estuviera definido, o sea, leído distinto. Entonces, esa biblioteca se llama, ¿qué estoy haciendo? Perdón, mejor con el mouse. Oh, claro. Esa biblioteca se llama import CSV, y aquí tú podrías definir un CSV reader para leer de forma distinta bueno, la funcionalidad que quieres definir. O sea, es decir, contestándote directamente no. Digo, no lo he visto, pero estoy casi seguro que no existe una función en la que tú definas esta lista en términos de otro elemento. Aquí mi sugerencia es, o sea, si tú quieres leer cada línea y definir como elemento que lo separe los espacios, tendrías que implementarla. Ya te toca a ti. Y es una buena tarea que lo busques, ¿eh? Seguramente en Stack Overflow está esa respuesta. Entonces ya tengo dos tareas, o sea, dos preguntas que buscar. Voy a buscar la que me pregunta César, pero sí, podrías programarla. No ubico que exista esa función preprogramada. ¿Sale? Sí, de hecho, de lo que menciona, o sea, se me ocurre una forma en Bash, ¿no? Ajá. Con Bash para separar dando un delimitador particular, pero en Python nunca lo he hecho. Sí, exacto. ¿Qué funciones se dejan preprogramadas, no? ¿Cómo decides eso? Seguramente es por popularidad, ¿no? Así como por experiencia todo el mundo se da cuenta que la de leer líneas es extremadamente común. Bueno, entonces ahora quiero que vean este detallazo. Aquí me aventé esos dos. Este es un aspecto técnico de la programación, de un modelo de programación, ¿no? De computación. Aquí lo que le estoy diciendo, de un solo jalón, si fijan esto que hice aquí en 2 pasos, está hecho en 1. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque Python lo que hace es que va evaluando las cosas, es un tipo de evaluación específica. Lo que hace Python es que evalúa las cosas conforme las necesita. No las evalúa todos y las deja en memoria, porque eso se llevaría mucha memoria. Entonces, conforme se van requiriendo las cosas, hace esa operación y luego regresa a quien haya hecho esa llamada. En este caso, el punto que está aquí le indicó a Python, a ver, primero evalúa esto, abrir esa secuencia. Y después, como esto, lo que terminó regresando fue un archivo como el F, ya que evaluamos esto, ya que se resolvió esto, entonces F tiene asociado el método readlines y por eso es que pudimos ocuparlo. Ajá. Es decir, aquí yo no podría... bueno, en otros lenguajes hay que hacerlo por pedazos, ¿no? Mi punto de esto es que en muchos casos en R también es muy común que vayamos componiendo funciones, pero tienen que acordarse qué es lo que están dejando aquí. O sea, aquí, cuando yo hice esto, dejé un objeto de tipo file, y los objetos de tipo file
tienen asociado el readlines, por eso puedo ocuparlo, ¿no? No es capricho, pues, ¿no? Aquí yo no puedo ponerle un método de asociado a cadenas, porque me va a decir, pues, ¿de qué hablas esto? O sea, el objeto que quedó aquí al final es una lista. Una lista no tiene asociado un método strip. Vean, una lista no tiene asociado el método strip. Es decir, esa cuestión de ir componiendo no es un capricho, es una composición de funciones que tiene el objeto que se quedó aquí. Es un tipo file. Y ese tipo file tiene read o readlines, lo que ustedes quieran, pues, pero por eso puedo ocuparlo. Entonces me dejó en una sola operación, me dejó todo en la lista L. Y aquí, pues ya lo pueden ver, justo estoy imprimiendo las dos primeras líneas y la última línea, ¿no? La gracia de las operaciones en Python es que podemos tener índices negativos. Y están aquí. Entonces, ya tenemos ya tenemos los datos en memoria. Ya existen esos datos en memoria. Ya podemos abordar la pregunta que queríamos, que es la primera. Hacer una función que extraiga el nombre Gene. Nosotros empezamos a ver en la clase de genómica, empezamos a ver las expresiones regulares. Y aquí está respondido eso, o sea, cómo buscamos ese patrón. Porque si se fijan, es justo, tiene esa variabilidad y está llamando, este problema que les puse, está llamando, ¿no? Ser utilizado por expresiones regulares. Pero como justo no quiero avanzar en temas de la clase hasta que no se resuelva nuestro problema laboral, pues no quisiera avanzar en temas que de forma dispar, ¿no? Pero lo podemos resolver así. Si alguien está pensando en, mira, yo tengo que buscar el patrón Gene y quedarme con los símbolos y con los dígitos, bueno, con las letras y los dígitos que sigan antes del corchete. Bueno, eso está resuelto acá. Pero como no lo tenemos, lo que vamos a hacer, pues a mano, ¿no? A pie. Es decir, va a ser una estrategia que pues no está mal utilizarlo, ya con experiencia pensarán en expresiones regulares, pero por lo pronto es cómo voy evolucionando la solución para recuperar esto que aquí está fijo, ¿no? Entonces mi sugerencia es, vamos a estar trabajando con cadenas. O sea, ¿qué es esto? L de 0. L tiene una lista de cadenas y cada entrada es una cadena. Entonces, si yo le doy type L de 0, pues es justo una cadena. Pues vamos a ver qué, con la función div, ustedes pueden ver qué funciones tiene asociado el objeto en cuestión. Por ejemplo, el objeto f me dice que tiene asociados estos métodos. Ignoren todos los que tienen guión bajo, adelante y atrás, ignórenlos. Son métodos propios de Python, son métodos que se requieren dentro de Python. Con más calma algún día los vemos. Los que nos interesan son los que no tienen guión. Y el método file tiene todos estos métodos de forma, o sea, que están definidos, pues, ¿no? Closed, o sea, como que sí, me gustaría saber si un archivo está cerrado. Vean, vamos a ejecutar closed. ¿Qué es f.closed? Object is not callable. Es así. Pues regresa un valor, ¿no? Dir f, vamos a ver otra vez qué había. Dentro de los métodos que tiene la variable o el objeto f, está name, mode, readline, en singular, readlines en plural, seek, voilà, o sea, como que son funciones asociadas a archivos. No es lo que queremos la de listas. Vamos a ver que tiene una lista. Una lista tiene métodos como append, como que uno entiende qué significa append, ¿no? Agregar. Clear, seguramente significa vaciar la lista. Copy, count, hay poquitos. Sort, está bueno, sort, ¿qué significará sort? Seguramente ordenar cosas es algo común. Remove y reverse. Pero no queremos, porque lo que queremos es el contenido de L, que son cadenas. Entonces vamos a preguntarle por cuáles serían los métodos asociados a una cadena. Vean cómo existen. Capitalize, case fault, center, encode, index. Entonces es importante que, no se tienen que conocer todos. Yo no conozco todos. Pero sí conozco algunos que valen la pena utilizar. Justo cuando veo métodos que tienen find, me brillan los ojos, porque usualmente queremos buscar cosas. Entonces, todo lo que diga find o index me interesa. Replace suele ser importante, hay que ver cómo funciona replace. Partition, pues no sé, puede ser interesante, pero ahorita no me interesa tanto.
Lower, seguramente, a ver, vamos a ver qué es lower, ¿no? Lower, ¿cómo se utiliza lower? Agarran una cadena y le dicen, a ver, lower. Ah, pues lo convierte, es decir, como que todo el mundo imaginaba. Imaginaba que hacía, ¿no? Entonces, esa cadena que ya está en minúsculas, vamos a ver upper, que por ahí estaba. Ah, pues justo, como que tiene sentido, ¿no? Entonces, quiero que vean que estos son funciones ya predefinidas para las listas, para los archivos, como que alguien dijo, ah, pues con los archivos usualmente queremos buscar bytes específicos, o queremos saber si está abierto o cerrado. Y con las listas queremos usualmente agregarles cosas, quitar cosas, averiguar el índice de alguna entrada, ok. Y con cadenas lo que queremos hacer es minúsculas, mayúsculas, y también queremos, lo que me interesa que tengan en cuenta es que queremos conocer strip y conocer split. Split nos interesa mucho. Y creo que puede ser parte de la solución que busca a la pregunta que tenía César. ¿En qué me quedé? L de 0. Entonces, ahora sabemos que esta entrada, esta cadena, L de 0, que es una cadena, L de 1, que es otra cadena, L de 100, que es otra cadena, tienen asociados esos métodos, todas esas cadenas tienen asociados los métodos capitalize, upper, lower, strip, rfind, lfind, todos ellos están asociados a cada una de estas cadenas. ¿Y cómo funcionan? ¿Y de qué me sirve? Ah, pues, a ver, entonces vamos a pensar en nuestro problema. Nuestro problema es quedarnos con lo que siga de la palabra gin. Entonces, como que lo que me conviene ubicar es la palabra gin, ¿no? Find gin. Está en la posición 36. Buenísimo. A ver, entonces me voy a quedar con en la posición 36. A ver cómo significa, cómo se utiliza eso. L de 0, esa es la cadena en cuestión. Y dámela de la posición 36 en adelante. A ver cómo se ve eso. Ah, genial. Ya quité toda la parte anterior que no me interesaba, ya la quité. Entonces ya tengo del texto gin en adelante. Pero está fácil porque gin es una cadena fija. Gin igual es una cadena fija que mide 4, 5 caracteres. Entonces, a ver, dámela de la 41 en adelante. Buenísimo, porque ahora ya, aquí ya me quedé con esto. Entonces ahora, como que lo que puedo hacer es buscar el primer tabulador, el primer corchete que cierra, ¿no? Find. Entonces, a esa subcadena le digo, o sea, como que lo que estaría muy bueno es quedarme con la cadena hasta que encuentre el corchete que cierra, que está en la posición 6. Entonces, como que lo que voy a tener que hacer es encontrar este corchete y después quedarme con la cadena. A ver, L sub es L 0, 41 en adelante. Y ahora a ver, print sub hasta la posición 6. Ahí está. O sea, aquí, aunque para una instancia muy específica, ya pudimos extraer el gen que nos interesaba. ¿Sale? Ahora tenemos que abstraer esto, porque claramente esto estuvo hecho para la cadena L0. Si yo agarro la cadena L1, pues va a haber cosas que cambien, ¿no? Como que claramente no necesariamente este 6 se tiene que sostener. El 41 sí. Bueno, sí, igual y no. Primero tenemos que encontrar gin. Eso nos lo podemos quedar en S1. Es L0. Find. No, perdón. Esto lo dejamos en un índice. Y ahora le decimos S1 es la cadena hasta, ¿cómo le puse? I de X más 5. De ahí en adelante. ¿Sale? A ver, print S1. Sí, ahí está
mi primer cadena, ¿no? Y esto fue I de X más 5. Y luego encuentro I de X más 5. Y luego encuentro el corchete que cierra y eso me lo quedo I de X2. Y eso lo pongo acá. I de X2. A ver. ¿Quedó claro cómo esta aproximación directa, que así le llamé, quedó claro cómo la construí? Lo que hice fue, pues así, a pie, ¿no? A construir, el partir una cadena, sabiendo que existen patrones que yo puedo buscar. Si yo, la primera parte, toda esta perdón. Déjame poner la cadena L0 para que la podamos ver. La cadena L0 es usualmente así. Toda esta parte no me interesa. Yo sé que toda esta es de tamaño variable. Entonces yo sé que lo que me interesa empieza después de este igual, que está después de la palabra yin. Entonces lo que puedo hacer es buscar, ¿no? A ver, dime dónde empieza la palabra yin y yo le sumo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones y ahí va a estar mi n. Y después esta posición también es variable, puede que sea más o menos cortita, ¿no? Por ahí. Entonces no puedo decirle, súmale 6, ¿no? Lo que tengo que hacer es encontrar, lo que se me ocurrió ahorita es encontrar esto, y de esta posición le quito de esta posición en adelante. Ya todo esto no me va a interesar. Entonces lo fui cortando a partir de esa, pues de ese análisis. Fui guardando este índice, el que me encuentra cuando le pido que busque este patrón, le sumo 5 y después guardé este índice cuando le pido que encuentre el cortar y me quedo con... Se lo guardo para quedarme simplemente con este símbolo, con este texto. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? ¿Qué dudas? A ver, díganme algún par de dudas que tengan de esto. A ver, Todo fíjense. bien de mi parte. Qué bueno. Me da gusto. Entonces vamos a utilizar, aquí quiero mostrarles otra aproximación, ya son las 6. El método split. El método split separa todo por espacios y me regresa una lista. Entonces a esta cadena, a la cadena L0, le digo sepárala por espacios. Bueno, lo voy a hacer con una cadena más clara, ¿no? X, Y, Z, punto split, me va a regresar una lista con 3 elementos, X, Y y Z. ¿Sale? Si yo le digo sepáralos, pero no por el espacio, sepáralos por este símbolo, me regresa claramente. No. Aquí le voy a decir, ocupa el símbolo 1 para separar, entonces me va a regresar una lista con 2 elementos. X espacio, como el primer elemento, y Y, bueno, todo esto como el segundo elemento. Eso está muy bueno porque aquí esta cadena, la L0, pues tiene un chorro de símbolos que puedo ocupar. ¿Qué tal si ocupo o sea, puede quedar, no necesariamente, lo que estoy diciendo aquí es que esta solución que yo encontré no es la única, ¿eh? Se les pueden ocurrir cosas muy barrocas, y aquí voy a poner una cosa muy barroca. Le voy a decir, a ver, separa todo por este símbolo. Entonces ahora tengo una lista que separó todo por los corchetes, ¿no? El corchete que abre en particular. Y pues de eso, después de esa sublista, sub L. Si se fijan, mi cadena de interés está en el segundo elemento. Entonces le voy a decir, a ver, print SL, la segunda entrada. Pues ahí está lo que quiero. Ahora lo único que me falta es que me quede con perdón. Me quede con casi todos los caracteres excepto el último. Así.
¿Qué diablo estoy haciendo? SL, la primera entrada. Y ahora le digo, bueno, aquí le puedo decir del 5 en adelante. Ajá, ay, perdón, no sé qué había hecho. Esa es otra manera de hacer esto. Son menos pasos. O sea, esta es una solución bastante más limpia en términos de sacar un índice, recorrer y, o sea, como que más explicable, mientras que esta otra, pues depende de que tu cadena tenga el corchetito, ¿no? Ok, ahí están esos dos aproximaciones. Ya que tienen esto, vamos a ponerle en una función. Ya termino esta función y ya los dejo, terminamos el taller del día de hoy. Obtener identificador. Entonces, bueno, aquí la función obtener identificador recibe una cadena CAD. Y ¿qué es lo que hago? Pues todo el primer, o sea, esto lo voy a abstraer, lo voy a, bueno, copiar y pegar, lo voy a poner en una función, ¿no? Busco la cadena, porque aquí lo que va a pasar es que cuando lo corran, asumiendo que todas tienen GIN, se van a encontrar con un error, ¿no? Lo bueno de find es que les dice, vamos a ver aquí un ejemplito. Si le digo find X, me dice aparece en la posición 0. A ver, Y. Y Y va a aparecer en la posición 1. Les dice la primera ocurrencia, ¿no? La primera aparición de esto se las pone. Pero ¿qué pasa si yo le digo, a ver, busca el símbolo de pesos? Me da un -1. Está muy bueno. Si me da un -1, quiere decir que no encontró la cadena. Eso tendrían que verlo con la documentación, ¿no? Ya, o sea, acostúmbrense, eso sí va a ser inevitable. Van a ver un nombre muy seductor como find o rfind o lo que quieran, pero van a tener que entrar a la documentación para ver qué es lo que regresa. Nos interesa saber también, o sea, los casos cuando acierta, cuando encuentra lo que queremos, pero también cuando no. Entonces, si la palabra gin es mayor o igual a 0, es decir, si sí la encontró, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Si sí lo encontró, guardo el primer índice, ¿no? Y le sumo 5. Me quedo con esa primer subcadena y después guardo el segundo índice y me quedo con la segunda subcadena hasta, bueno, lo demás ya no lo tomo en cuenta y regreso esto, ¿no? A ustedes ya les toca como analizarlo. En caso de que gin no funcione, regreso un -1. Entonces, mi función yo sé, o sea, está muy bueno esto porque si mi función no encuentra el patrón buscado, le va a regresar un -1 y yo puedo cachar o puedo manejar eso en un programa. Esa es la parte de la automatización, esa es la parte fundamental de la computación y justo cuando les hablen de decibilidad se refieren a esto. En caso de que sí sucedan las cosas, hago esto, y en caso de que no, yo puedo saber cuando no lo encontró porque puedo preguntar por el valor -1. Lo que sigue es definir una lista y le digo, para cada línea en mi lista de secuencias, voy a obtener de esta línea, que esas líneas lo pongo aquí como parámetro, voy a obtener el identificador y lo voy a dejar aquí en esta variable GenID. Si esa variable no es -1, si es un identificador de un gene. Y entonces lo agrego a la lista que tenía acá. En caso de que sí sea un -1, pues ignóralo, ¿no? Ok. Sí. Ay, bueno, creo que ya se fue Andrea. Pero subo la grabación. Ok, hasta ahí me quedo. Y luego terminamos con la otra función, ¿no? Pero por lo pronto, pues inténtenlas ustedes. O sea, también planteen estas dudas en el canal, en el chat para que pues vayan practicando su habilidad para programar y para preguntar cosas de la programación. Listo, chicos. Pues aquí le dejo. Gracias, profesor. Bonito día. Bye, bye, Marisol. Chao.
Muchas gracias, hasta luego. De nada, hasta luego. Bueno, y si tienes dudas, te contesto después la que tú pusiste, y si tienes más, pues... Ok, sí, profe, muchas gracias. ¿Mañana también nos veríamos o...? ¿Cómo? ¿Mañana también ¿Mañana? nos veríamos? Pues yo creo que sí, creo que vale la pena ya terminar el taller. Bueno, no sé hasta dónde llega mañana, quisiera ver programación orientada a objetos o algún otro aspecto muy común dentro de la programación. Sí me gustaría que lo retomemos mañana, y si no, pues ya regresando en Semana Santa. Ok, bueno, muchas gracias, hasta De luego. nada, chao. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Nos vemos, Marisol. Chico, sigue grabando. Ah, Sí. termino la grabación.